Profesor, compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Orbegoso Telles. Soy estudiante de psicología de la Universidad Privada de Tacna. A continuación voy a exponer el tema diagnóstico de los trastornos mentales a la luz de la genética moderna. Pues bien, primero que todo, tendré que decir que este tema es muy importante para nosotros los estudiantes de psicología, ¿no? Que estamos en proceso de formación y desarrollo. Es importante para nosotros conocer esos temas actuales y tan importantes, ¿no? Que van a contribuir a que nosotros, los estudiantes, aún tengamos una visión más amplia, ¿no? Y quizás integral, más completa, de todo lo que compete a la psicología, ¿no? Para ser un mejor profesional, ¿no? Entender mejor el ámbito general de la psicología. Pues bien, es una necesidad apremiante, urgente y con todas las razones del mundo el tener confiabilidad, tener confianza en los criterios de diagnóstico que apliquemos a los pacientes que vienen a consulta. Es determinante incluso. A tal grado es esto de importante, el de tener una confiabilidad en criterios verdaderos, ciertos, sólidos, comprobados, para hacer un diagnóstico oportuno y adecuado. Porque pensemos un poco, miren, ¿qué pasa si nosotros tenemos una base en- como el, el DSM-5 en este caso, y el CIEL también, que complementa, acompaña, ¿no? Compagina con el DSM. ¿Qué pasa si esta base que nosotros tenemos por sólida, estable, ¿no? Validada por todos los medios, cánones, estatutos que le atañen, no es tanto así, no es del todo así? ¿Con qué confianza y con qué honestidad, hasta ética, podemos diagnosticar diagnósticos que están dentro de estos textos que no nos ofrecen mucha confiabilidad a la luz de la experiencia y de los nuevos descubrimientos de la ciencia, ¿no? En este caso en el campo de la genética, que aporta magníficamente al desarrollo y crecimiento y progreso de la psicología y psiquiatría también, claro? ¿Cómo podríamos tranquilamente, confiadamente, como evaluadores también, dar un diagnóstico a un paciente para que recupere su salud, recupere su estabilidad, su equilibrio emocional, quizás hasta su familia, quizás hasta su libertad, y enrumbe por un derrotero justo, ¿no? Positivo, saludable para su vida? ¿Cómo? Si no tenemos una base firme, sólida, confiable, fiable. Entonces, este es un pensamiento válido, ¿no? Válido para enfocar este tema del diagnóstico de los trastornos mentales a la luz de la genética moderna, ¿no? Pues bien, vamos un poco con los prolegómenos del tema. La necesidad de este factor de fiabilidad para la ciencia de la psicología, en este caso particular, y también para los profesionales de la psiquiatría, ¿no? La necesidad es, reitero, muy importante, ¿no? Y determinante también, ratifico. Esto, esta necesidad que tenemos, ¿no? Por lógica, por obvias razones, esta apremiante necesidad contribuyó quizás a que nos ceguemos un poco, a que demos el paso apurado un poco y aceptemos a pie juntillas todo lo que nos dice el DSM y el CIE, ¿no? Pero esta aceptación, quizás no con mucho análisis, nos ha abierto una ventana o un portón, diría, a algunos problemas, algunos dilemas personales, morales, éticos, científicos, profesionales, ¿no?
Entonces se descubrió a la luz del avance de la genética, en este caso, que tal solución no fue, no fue así, no fue de esa manera. Más aún trajo muchos dilemas, ¿no? Y quizás problemas a la confiabilidad de estos trastornos del diagnóstico, ¿no? Establecido, escrito en el DSM y en el CIE. De tal forma que en el campo emergente de la genética, nos viene a ayudar, ¿sí? Nos viene a ayudar ante este nuevo dilema, ¿no? Ante este punto crucial, diría yo, que se ha presentado a la ciencia de la psicología, en la parte particular de lo que es la fiabilidad de los diagnósticos, ¿no? Que nosotros debemos emitir a los pacientes. Bien, por otro lado, tenemos que las definiciones de las enfermedades, que además contribuyen a la fiabilidad entre evaluadores, vienen a ser los cimientos de la investigación clínica que puede reproducirse también. Estas definiciones forman parte de las decisiones terapéuticas racionales, así como de toda la comunicación clínica. Esta confianza abarca todo ello, ¿no? La comunicación clínica, que es el horizontal, ¿no? ¿Se entiende? Eh, es base de también de la confiabilidad que el paciente tiene en el profesional que lo atiende, en la ciencia. O sea, va mucho más allá, ¿no? Abarca bastante este punto. Tenemos que el DSM-3 fue la primera plataforma sistemática para el diagnóstico psiquiátrico que enfocó de manera clara la fiabilidad entre evaluadores. El DSM-3 fue la primera plataforma, ¿no? Organizada, estudiada por un equipo, un pool de profesionales de la salud, ¿no? Psiquiatras, psicólogos, sociólogos y me imagino que muchos otros profesionales. Estas definiciones de lo que es DSM-3 tienen que ver con material bibliográfico que es muy, muy, muy importante para nosotros, ¿no? Vale decir que es un libro básico para el conocimiento y desarrollo de nuestra carrera profesional, ¿no? El DSM-5 ya. Lo mismo sucede, así como hubo problemas con el DSM-3 para esto de la fiabilidad, lo mismo sucedió con el DSM-4. Aún no hay pruebas objetivas, salvo con escasísimas excepciones, para ningún trastorno del DSM-3 no hay pruebas científicas objetivas, confiables para los trastornos que se diagnostican en el DSM-3. Lo dice, lo dice una persona que entiende mucho de esto, ¿no? Que es el señor Heeman, profesional Heeman, que es parte del equipo del trabajo del DSM-4. Y entiendo, leí también que director del equipo de trabajo del CIE. O sea, es una persona muy, muy entendida, ¿no? Y sabe de lo que está hablando, ¿no? Tiene mucho fundamento y razón y base científica para emitir este pronunciamiento, digamos, estas ideas, ¿no? Que nos ayudan mucho, ¿no? La intensa necesidad de fiabilidad, y es justificado que tengamos esa necesidad de confiabilidad por los argumentos que expuse al inicio de esta exposición. Esta intensa necesidad que tenemos y deberíamos y debemos y tenemos con respecto a la confiabilidad entre evaluadores conllevó a elaborar criterios rígidos y altamente especificados basados en la fenomenología, como sucede, claro, en el DSM-3, DSM-4 y también en el DSM-5 ahora. La necesidad de diagnósticos compartidos impulsó la aceptación global de los sistemas del DSM y la CIE. Una necesidad global y compartida entre todos los psicólogos y psiquiatras del mundo, claro que sí, claro que sí. El equipo de trabajo y los grupos del trabajo del DSM-5 enfrentan los siguientes desafíos. Enfrentan los siguientes desafíos ante esta perspectiva de que es honesto, es fiable, es ético, es profesional. Emitir diagnósticos recurriendo a una base que no se presenta ahora, ya no se ve ahora tan fiable como cuando fue impresa, editada.
Y más aún cuando ya fue impresa y editada, ya habían esas dudas. Pero por la premura del tiempo y por la necesidad apremiante de los profesionales de la salud mental, tuvieron que, pienso, apurar el paso y emitirlo. Con la mejor voluntad, claro que sí, pero sí con muchas dudas. Es así, entonces, que este equipo de trabajo y los grupos de trabajo que se encargaron de concluir, ¿no? El texto del DSM y el CIE enfrentan aún los siguientes desafíos, porque esas personas aún existen, ¿no? El DSM-5 fue impreso por primera vez en mayo del 2013. Se han pasado 9 años recién. Yo pienso que la mayoría, quizás todos estén aún con vida y claro, preguntándose cómo mejoramos este trabajo que hemos realizado, ¿no? Mire que la genética ahora nos plantea nuevas perspectivas y nos hace ver que no es tan simple y sencillo, a pesar del arduo trabajo que hemos tenido para desarrollar o reformular el DSM-5, no alcanza, no es suficiente. Estarán, pienso yo, muy preocupados. Entonces, los desafíos que se les presentaron a este equipo de trabajadores, profesionales, muy profesionales, todos doctores, según estaba leyendo un poco, estaba revisando el DSM-5, nos dicen lo siguiente, no se les presentan estos desafíos. Tienen que lidiar con una base científica que aún no está a la altura de la tarea de fundamentar una clasificación válida. Lidiar con una base científica que aún no está a la altura de la tarea fundamental de una clasificación válida. Entonces, ¿cómo lo han hecho? Esperando que las cosas salgan bien, ¿no? Pienso que yo de esa manera. Otro desafío es modificar la clasificación. Modificar la clasificación, entiendo que el DSM-4, de manera que estimule, en lugar de inhibir, de coaccionar, de cortar, ¿no? De escindir, la ciencia que cuestiona los límites y la estructuración de los diagnósticos actuales del DSM, ¿no? Modificar la clasificación, que no sea rígida, pétrea, inamovible, ¿no? Que sea susceptible a cambios siempre para mejorar, ¿no? Es un desafío. Tienen que dejar siempre una ventana o una puerta entreabierta, ¿no? Para mejoras futuras, ¿no? Como sabemos que ya se vienen avisorando y ya están, ¿no? Hay cambios que hay que hacer a la luz de la evolución, del desarrollo de la genética, ¿no? De los nuevos descubrimientos de la genética. Un tercer punto es hacer del DSM-5 un documento vivo, de manera que se pueda incorporar en el manual DSM-5 descubrimientos bien producidos, ¿no? Mejor elaborados, con mejores elementos científicos, con conocimientos actualizados, ¿no? Con conocimientos científicos actualizados, ¿no? Y claro que veraces, sin aguardar muchos años para la aparición del DSM-6. O sea, antes que aparezca el DSM-6, deben de reformular en lo posible los diagnósticos que han establecido a la luz de los nuevos descubrimientos genéticos, se entiende, ¿no? Dada la temática de esta exposición, porque imagino que deben haber otras fuentes, otras corrientes científicas que también aportan a la psicología, como la sociología, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sí, fundamental, o sea, coadyuva magníficamente al desarrollo de la psicología, ¿no? O es que se complementan también creo que sí. Y como cuarto desafío, hacer todo esto, todos estos cambios enumerados en los 3 desafíos anteriores, hacer todo esto sin dañar los usos en la práctica clínica o administrativa que ya se están dando actualmente, ¿no? Todos los días, cada hora de las 24 horas en todos los países del mundo, ¿no? Que ya se están dando. Hacer esto sin dañar los usos, los protocolos, ¿no? Hábitos, costumbres, digamos, reglamentos que ya se están dando en base a este DSM-5. Entonces, ratifico, reitero, todo esto sin dañar los usos en la práctica clínica o administrativa incluso de la clasificación del DSM. Estos son los desafíos que este equipo de científicos tienen que afrontar, ¿no? Y absolver y resolver de la mejor forma, ¿no? Vaya tarea, ¿no? Menuda tarea, algo muy sensible, muy complejo, realmente un desafío muy grande. La dificultad de esta
prescripción de estas ideas, ¿no? De estos desafíos, se pueden asemejar. Miren, esto a mí me dejó pensando. La dificultad de estos desafíos se pueden asemejar fácilmente, dice, a realizar operaciones mecánicas sustanciales en un avión mientras todavía esté en vuelo. ¿Qué pasa si un avión está en pleno vuelo, falla el motor y, bueno, iba a decir se bajan, ¿no? Diría se caen, pero bueno, salen, digamos, salen a reparar? No van a poder hacerlo. ¿Y qué va a pasar con el avión? Probablemente no llegue a puerto, ¿no? No cumpla su objetivo y traiga mucho perjuicio. Es una posibilidad, quizás que ya esté pasando sin que nos demos cuenta, o bien porque todavía no nos lo dicen, ¿no? Los problemas planteados por los estudios familiares y genéticos, miren, los problemas planteados por los estudios familiares y genéticos, ¿se entiende esta familia? No validan estos estudios, no validan los estudios hechos en este DSM-5, ¿no? O para el DSM-5. Por ejemplo, estudios de la esquizofrenia y otros trastornos. Plantea este desafío, esta realidad, serios problemas para los estudios que clasifican a las enfermedades en categorías, clases, subclases, como sucede en nuestro DSM, ¿no? Y en el CIE. Ya hay problemas que actualmente se están planteando, ¿no? Como nos sugiere, nos informa este artículo, escrito por Heeman, ¿no? Que es uno de quienes integran el equipo que hizo posible este DSM-5, pero qué bueno que tenga la voluntad de escribir este informe, ¿no? Este ensayo, digamos. Ahora, ¿cuáles son los problemas planteados por los estudios familiares y genéticos? O por la genética, ¿no? Los estudios familiares y genéticos plantean serísimos problemas a la validación, por ejemplo, de la esquizofrenia y otros trastornos. Por ejemplo, se entiende que con la misma genética, hijos de padre y madre, puede haber distintos diagnósticos psiquiátricos, distintas clases de trastornos, por ejemplo, de personalidad, del estado de ánimo, de atención, de inteligencia, etcétera. No es que porque son hermanos y tienen la misma genética, entonces tienen que tener el mismo problema. No. Los descubrimientos dicen que no puede haber distintos casos en una misma familia. Ah, caramba. Y esto es, ¿qué le digo? Como que conmociona, como que despierta mucho interés, ¿no? Y preocupación también. Porque no está hecho en esa perspectiva el DSM-5. Está hecho en base a otra perspectiva. ¿Qué quiere decir o se quiere decir con esta realidad? Que estos trastornos probablemente no sean puros, ¿no? No quiere decir tanto esto, sino que sean como interacciones, nos dice la ciencia, los descubrimientos de la ciencia genética, sino que nos dice, no es que digamos que nunca vayan a ser puros o que no sean puros, no nos quiere dar a entender de ello. Lo que nos dice, en contrario, es que sean estos distintos casos de la misma familia, que sean como interacciones entre dimensiones continuas. Interacciones entre dimensiones continuas. Yo lo entiendo así, como que este es el caso, digamos, de bipolaridad, este es el caso, digamos, de psicosis o esquizofrenia, y se sobreponen algo así. Y en esto que se subjuntan, en esto, nacen o se dan nuevos trastornos. Yo lo veo de esa manera, que no han sido contemplados o no han sido tomados en cuenta esta probable o ya realidad científica genética para establecer los diagnósticos, ¿no? Las clasificaciones, las categorizaciones y subcategorizaciones de los trastornos mentales. Entonces, esto ya plantea un problema, un trabajo a realizar, ¿no? Para mejorar el DSM, ¿no? Y tener más fiabilidad, que es el objetivo, ¿no? Del cual nos habla y trata este artículo, ¿no? Que entendamos ello, ¿no? Que no hay una confiabilidad
adecuada como se debiera, pero se puede lograr y está en proceso a la luz de los nuevos avances científicos. Ahora, se está acumulando una cantidad de información significativa que sugiere que, al igual que otras enfermedades comunes como la diabetes mellitus, trastornos psiquiátricos también se deben a diversas combinaciones de factores de riesgo genéticos, diversas combinaciones de riesgo genéticos, eh, que actúan junto con factores no genéticos incluso. Ah, caramba, factores no genéticos, entiendo la familia, el entorno, ¿no? Que pueden incluir el ambiente el comportamiento y hasta el azar, ¿no? La fortuna, la casualidad. Esos componentes, esos factores también entran a tallar para determinar un trastorno, ¿no? En una persona, así sean de la misma familia. Ahora, si hay otros factores que entran a tallar en la formación, digamos, en el proceso de la formación de un trastorno, y no solo un factor, sino otros más, y tan importantes como el medio ambiente, tan importantes como el azar incluso, ¿cuánto más complejo es entonces? Más complejo aún, y más difícil quizás de limitar, de clasificar, ¿no? De establecer. Mucho más difícil. Es lo que nos quieren dar a entender. Y yo, bueno, lo entiendo así. Ninguna variante, dice, o locus genético, particular puede ser necesario o suficiente incluso para provocar las formas comunes de estos trastornos, ¿no? No es suficiente para establecer un trastorno este gen. No, 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 no. Entran otros factores en juego. En los últimos años ha surgido una evidencia, sobre todo para el autismo y la esquizofrenia como ejemplos, claro, de que las contribuciones genéticas al riesgo pueden depender tanto de variantes comunes, como los pienso las establecidas en el DSM y CIE, como de mutaciones raras, ¿no? Mutaciones raras. Pienso que esto está dentro del factor azar, ¿no? Mutaciones, ¿no? Cosa que no se esperaba, ¿no? Cambios inesperados, imprevistos, digamos. A medida que crece nuestro conocimiento de la complejidad genética, con datos que sugieren que combinaciones heterogéneas de gran cantidad de variantes y mutaciones pueden participar en por lo menos algunos trastornos, en por lo menos, si no muchos, en por lo menos algunos trastornos psiquiátricos. Esto lo dijo Hillman, ¿no? En el año 2008, Hillman, perdón, quien ha escrito este artículo. La esperanza de que las pruebas genéticas puedan desempeñar un papel importante en el diagnóstico han comenzado a apagarse. Incluso la ayuda que la ciencia genética pueda aportar a clasificar y darle más fiabilidad a los diagnósticos contenidos en el DSM-CIE están siendo apagados. Es más complejo aún. Caramba. Lo repito, es más probable que la importancia del descubrimiento genético para formas comunes de enfermedades psiquiátricas, ¿no? Resida en señalar mecanismos fisiopatológicos. O sea, no solamente los aportes de la genética, sino hay que tomar en cuenta también los mecanismos fisiopatológicos, la fisiología. Por ese camino quizás sea más eficiente, más fructífero el trabajo de consolidar una base confiable para el DSM y CIE, ¿no? Textos en el cual basamos nosotros, bueno, los profesionales ya en ejercicio sus diagnósticos. Y nosotros que estamos en formación estamos a la expectativa con qué herramientas vamos a elaborar nuestros diagnósticos. Y estamos viendo que están en un proceso aún, ¿no? Bueno, el proceso es de por vida, pero hay márgenes, estimo, hay márgenes, hay medidas de fiabilidad, de confianza, de solidez, y esos índices estamos viendo que son todavía bajos, no son altos como quisiéramos, ¿no? Pero al menos están en proceso, ¿no? Ya hay estos artículos, ¿no? Del cual estamos haciendo lectura y un pequeño análisis. ¿Qué hacer entonces ante esto? A pesar de los grandes adelantos científicos cognitivos, la neurociencia y la genética en la ciencia en la neurociencia y la genética es poco aún el aporte a los criterios fenomenológicos para los trastornos psiquiátricos. Nos dice Hillman, conservar los diagnósticos categoriales en el DSM y el CIE por ahora, para luego reagruparlos para hacer fácil los experimentos sobre los diagnósticos. Es decir, reagrupar los diagnósticos categoriales, solo conservar
por ahora, las categorizaciones actuales, por ahora, ¿no? Para hacer nuevas reagrupaciones, ¿no? Reconceptualizar los trastornos y reanalizarlos, modificar y bastante, en forma dimensional sobre la base de datos científicos emergentes. Conceptualizar, reanalizar a la luz de los nuevos datos científicos emergentes, como el de la genética, por ejemplo. El equipo del DSM-5 puede centrar su atención en agrupaciones grandes, sugiere, ¿no? Puede centrar su atención en agrupaciones grandes, más grandes, de trastornos como una alternativa y forma de mejorar las actuales, las del DSM-5. ¿No? En última instancia, una clasificación de enfermedades, nos dice Heeman, una clasificación de enfermedades no puede sacrificar la validez científica, y más si no es útil para los clínicos. Esto no cumpliría su principal propósito en la sociedad. Y el principal propósito es ofrecer un diagnóstico viable, un diagnóstico sólido, un diagnóstico que le funcione a arreglar el problema que presenta el paciente. No se puede sacrificar ese bien a la sociedad, por apurarnos y tener una base más o menos sólida para emitir nuestros diagnósticos. No podemos sacrificar la confiabilidad, pero parece que lo estamos haciendo. En resumen, el equipo de trabajo del DSM-5 actual podría centrar muy bien su atención en agrupaciones grandes de trastornos y realizar algunos experimentos diagnósticos de la clase que se ha esbozado aquí. Más cambios, ¿no? Sugerencias, cambios, pero con fundamento y base científica, claro. Mientras estos experimentos estén en curso durante toda la investigación, las categorías correspondientes se podrían conservar. Se pueden conservar mientras tanto, de manera que el mundo de la medicina clínica continúe en funcionamiento. Porque se imaginan quitar todo para rehacer, reanalizar, reconceptualizar todo. ¿Con qué se trabaja por mientras? No podría, quedaría inoperativo, disfuncional todo el sistema, ¿no? Todo el sistema administrativo, clínico. Entonces, mientras tanto, tiene que funcionar así nomás, mientras se hacen las mejoras, ¿no? Nada de esto será fácil. Ciertamente vemos que no está siendo nada fácil, ni va a ser fácil. Nada de esto será fácil, nos dice Heeman, pero seguir prisioneros de un sistema categorial de base fenomenológica altamente especificada parece cada vez más insostenible desde el punto de vista científico. No es sostenible nuestro sistema actual, nuestro DSM, nuestro CIE. Este trabajo va a ser arduo y difícil, ¿no? Se requiere mucho valor, mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha confianza, mucho optimismo, que ciertamente hay. Yo creo que entre la ciencia actual y los científicos existen todas esas cualidades, todas esas aptitudes. Si no, no serían científicos. Sí la tienen. Entonces, hay optimismo, creo yo. Yo me siento optimista, claro que sí. Esto va a mejorar. Las personas que tienen esa responsabilidad lo están haciendo y lo van a hacer bien. Y lo están haciendo bien, creo yo. Entonces, la genética y la neurociencia no han sido amables con estas categorías. Miren, ¿eh? La genética y la neurociencia no han sido amables con este método, digamos, del DSM y del CIE, con estas categorización, ¿no? Ni estas categorías concretas han sido amables con la ciencia. Tampoco el DSM ni el CIE han sido muy amables con la ciencia. El DSM-3, por ejemplo, fue un adelanto brillante. Ahora es tiempo de avanzar. Y lo mismo con el 4 y con el 5. Y también con el 6 y con el 10 y con el 20 y con los que vengan. La ciencia no es estable. La ciencia está en continuo movimiento, en continuo avance, en continuo progreso, en continuo desarrollo a la par del hombre, ¿no? La ciencia es producto del hombre. La ciencia yo creo que es el camino sólido por el cual el hombre puede emerger, crecer, desarrollar, ¿no? Y llevar a la sociedad consigo, ¿no? O sea, adelante, arriba, siempre. Bien, gracias profesor, gracias compañeros por la atención dispensada. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.